Bendiciones, ¿cómo estás? Qué bueno estar otra vez acá con vos. Y en esta hora quiero hablarte acerca de tener un mismo lenguaje. Yo sé que muchas veces hablamos de estas cosas, pero quiero decirte que ante las necesidades emergentes de la vida, Dios siempre está al control. Siempre lo va a estar eternamente, ¿sí? Más que nada con aquellos que Él eligió, Él los atrajo así, porque la verdad es que a Dios nada se le escapa, ¿no? Y a veces solo decimos esto, pero a la hora de vivirlo nos cuesta un montón tener un mismo lenguaje con Dios, porque de eso se trata, ¿sí? A veces hablamos desde el desánimo o desde la necesidad, ¿no? Una vez preguntaron en una clase de adultos, ¿qué harías hoy si tuvieras millones de dólares y no tuvieras necesidad de nada, ni siquiera de trabajar? La clase era casi de 50, 60 personas, todas adultas, ¿sí? Obvio, algunos contestaron desde su necesidad y dijeron una casa, otros dijeron viajes, otros ayudaría a mi familia, otros dijeron ayudaría a los pobres, otros pensaron en negocios multimillonarios, otros, muy pocos por supuesto, que evangelizarían todo el mundo. Y así, cada uno desde su propia concepción temporal de la vida, ¿no? Según lo que estaban viviendo. La verdad es que les estaban diciendo que ya estaba todo solucionado, que no tenían que preocuparse de nada, que tenían la libertad para hacer lo que quisieran. Y sin embargo, seguían pensando en los que le hacía falta. Dios es nuestro Padre, ¿sí? Y en Él ya está todo provisto, ya está todo solucionado. Pero Dios no habla desde la necesidad como carencia, sino que Él habla desde la eternidad, con todo lo que Él ya dio a la humanidad. Mucho más a los que son de Él, ¿no? Así que el tema es creer. ¿Creer qué? Creer lo que Él dice y vivir por ello. Si vivimos esto, hablamos lo que Él dice. Punto. Se terminó la historia. Ya sabemos que decimos muy poco con las palabras y mucho con nuestro ejemplo, ¿no? Para pensar. Jesús hablaba así, obvio. Yo te voy a leer una de las versiones y después te voy a leer una más para poder comparar qué hablaba Jesús acerca de las necesidades. Miren lo que dice Mateo 6, 33 y 34. Primero vamos a leer en Reina Valera contemporánea y dice así: por lo tanto, es decir, ya venía hablando de algunas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las que Él ya venía hablando, les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus
propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Y ahora te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Es otra versión de la Biblia, o en este caso traducción, ¿no? Y dice así: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Qué interesante, porque el Señor, la verdad, es que estaba hablando, por ejemplo, de la ropa, la comida, el calzado, los recursos económicos, también los materiales, para vivir una vida digna, acá, en la tierra. Sí, incluye los impuestos, incluye todos los gastos, los servicios, todo. De eso estaba hablando el Señor. Y es curioso de que Él nos dice que no debemos preocuparnos por el día de mañana. Pero cuando dice el reino de Dios y su justicia, lo justo es que si tenemos vida, tenemos salud suficiente, debemos trabajar. Porque las provisiones ya están dadas, simplemente hay que ir a buscarlas. Y a veces significa poner un esfuerzo extra o doble, porque la verdad es que hoy tengo que tener para pagar las cuentas de hoy, obvio. Pero también tengo que tener en cuenta que mañana puede surgir a lo mejor un imprevisto, otra cosa que no había pensado, algo que no estaba en mi agenda, algo que no estaba apuntado en los numeritos que yo había sacado durante el mes. Sin embargo, Jesucristo dijo que Dios está al control y nuestra mayor preocupación debería ser buscar el reino de Dios, es decir, vivir el reino de Dios. Y por supuesto esto conlleva una vida justa, lo que es justo hacer por la etapa de la vida que nos toca vivir, porque somos mamá o papá, porque somos hijo o abuelo, porque somos hermano o vecino. Lo que es justo hacer, debemos hacerlo. De eso no nos salvamos. ¿No? Jesús tenía el mismo lenguaje que Dios. ¿Y sabes quién más tenía el mismo lenguaje que Jesucristo, que nos vino a enseñar el reino de los cielos? Pablo. Pablo también hablaba así. En Colosenses 3, 1 y 2 lo voy a leer en Reina Valera Contemporánea y después lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Te voy a leer las dos versiones de esta Biblia. Dice, puesto que ustedes... ¿Por qué dice puesto que ustedes? Porque venía hablando de algunas cosas y ahora te voy a decir cuáles son. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira, enfoquen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. La NTV o Nueva Traducción Viviente dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, wow.
pongan la mira en las verdades del cielo, yo diría eternas, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Por qué Pablo le hablaba esto a los colosenses? ¿Qué problemas ellos estaban viviendo? El tema era que ellos buscaban espiritualidad en las cosas creadas, en las de la tierra, pensando que eran mejores los cultos a los ángeles y haciendo ritos iban a obtener la plenitud que ellos buscaban. Pero Pablo vivía a Cristo, hablaba a Cristo. No solo hablaba como Él, para imitarlo, que en todo caso a nosotros nos parecería bien imitar a Cristo, como Pablo también lo imitaba, obvio. Pero Pablo iba mucho más allá. Él vivía a Cristo, hablaba a Cristo. Por algo dijo, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Quién habla entonces por medio de Pablo? Sí, dijiste bien, Cristo. Porque tenía el mismo lenguaje que tenía Jesús, quien vino a predicar el reino de los cielos. ¿Ves? Las personas que viven Cristo, hablan Cristo, tienen el mismo lenguaje que su Padre Celestial. Alguien más tenía un mismo lenguaje y era Pedro. En 1 de Pedro 5, 6 y 7, también lo voy a leer en Reina Valera Contemporánea y después lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por lo tanto, porque Pedro también venía hablando de algunas otras cositas que ahora lo vamos a ver, muestren humildad, dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y la Nueva Traducción Viviente dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¡Wow! ¿Cuál era la preocupación o ansiedad del cristiano al cual Pedro les empieza a ministrar palabra de vida? Persecución, destierro y muerte. ¿Qué era lo que les preocupaba a los cristianos a los cuales Pedro les ministraba? Pero Pedro hablaba el lenguaje de Dios. Tenía el mismo lenguaje que Jesucristo. Por eso le podía decir estas cosas. Pasan cosas en tu vida, alrededor. Sí, no las vamos a poder evitar, porque estamos todavía en esta tierra, pero no pertenecemos al sistema de este mundo. Entonces debemos ver qué lenguaje estamos hablando. Mira, Jesucristo vino a dar vida nueva. A todo hombre, al hombre que cree, le da vida nueva. ¿Para qué? Para poder vivir en el reino de los cielos. Nada más que para eso. No es poca cosa, ¿eh?
Y sabés que es imposible vivir en el reino de los cielos con una vida antigua. No corresponde, no se puede. Entonces, si tenemos nueva vida, ese era el planteo que hacía Pablo, o vida del reino, como le quieras llamar, sí o sí tenemos un nuevo lenguaje, porque hemos resucitado con Él para vivir con Él. Y este lenguaje es del reino, no es de la tierra. No es antojadizo, no es mi opinión, tampoco es lo que me parece o lo que yo interpreto. No tiene nada que ver con el plano terrenal o humano. Por eso, los pasajes que leímos nos piden que elevemos nuestra mirada. Y todo eso empieza ocurriendo en nuestro pensamiento. Porque si no pensamos Cristo, no hablamos Cristo. Y es como Jesús enseñó. ¿Por qué lo enseñó? Porque lo vivió. ¿Sabes que los apóstoles lo enseñaron también? Porque ellos lo pudieron vivir. Este año nos hemos concebido como una generación sin límite. Y eso es lo que somos. Por naturaleza. La naturaleza de Cristo. No hay límite para el que puede creer y vivir lo que cree. Porque no es lo mismo creer y después hacer otra cosa. No es lo mismo. Pero el que puede creer y vivir lo que cree, además de declararlo, lo ejecuta. ¿Ves que todo va junto? Es imposible separarlo. Si solamente repetimos frases bíblicas o versículos bíblicos, como quieras llamarles, pero después vivimos de otra manera, quiere decir que no tenemos el mismo lenguaje del reino de los cielos. Solamente repetimos lo que otros sí pueden vivir. Si pensamos Cristo, acordate, hablamos Cristo, vivimos Cristo. Ese es el mismo lenguaje que hablaba Cristo, ¿sí? Lo que oía del Padre, hablaba Él y por supuesto lo vivía. Sabemos que apóstoles y cristianos del primer siglo tenían un lenguaje espiritual y vivieron reino, sabemos. Pero también hubo apóstoles y cristianos que no tenían el mismo lenguaje de Cristo y no pudieron vivir el reino de Dios y su justicia. Hay una gran diferencia entre el que tiene el mismo lenguaje, porque acordate que el lenguaje no es solamente lo que uno dice, el lenguaje también es lo que uno hace. Hay expresiones y hay acciones que no las podés decir, pero sí las podés hacer. Y eso también está hablando. Quiera Dios que Él nos encuentre hablando el mismo lenguaje del reino que Él mandó a la tierra. No es otra cosa que Cristo. ¿Sabes? Prontito el Padre Celestial va a mandar a su Hijo otra vez a la tierra, esta vez a llevarnos, ¿sí? Nos encontraremos hablando y viviendo reino. Todos un mismo lenguaje. No es capricho humano, ni organización humana. Es vida, es reino. Y yo sé que a lo mejor hay muchas necesidades físicas, económicas, materiales,
emocionales, que hay muchas necesidades a veces espirituales, también las persecuciones del presente siglo malo, dice la Biblia, pero la palabra nos está diciendo que nosotros no deberíamos bajar la mirada al plano terrenal y estar preocupándonos por todas estas cosas que a veces no las podemos manejar, porque las dificultades se ponen un poquito más extrañas, ¿no? Pero sí creemos lo que dice la palabra de Dios, porque nada falta a los que le temen al Señor. Y por supuesto, nunca dejarán de ser cuidados y provistos aquellos que ponen totalmente su confianza en el Señor. Que estos días sean días de cumplimiento de desafíos para vos y para mí. Que podamos hablar el lenguaje del reino, no importa lo que veas con tus ojos naturales. Lo importante es lo que dice Cristo, porque entonces viviendo Cristo ya está todo provisto. Así que oremos para hablar y vivir en novedad de vida. Cada día. No podemos tomarnos vacaciones en esta nueva vida que tenemos, porque cada día, dice la Biblia, no lo digo yo, va a traer su propio mal. Quiere decir que el mal está por allí. Y tal vez sea este el día que has descubierto uno de los males que ataca tu razonamiento, pero que no ataque tu fe. Y tal vez mañana venga otro mal, a veces chiquitito y a veces gigante, que pueda atacar tu razonamiento, pero que no ataque tu fe. Porque es importantísimo hablar en fe el mismo lenguaje que nuestro Padre Celestial. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has preservado para vivir en este tiempo los desafíos de este presente siglo malo. Sabemos que muchos de nuestros hermanos del primer siglo, del segundo, del tercero y de todos los siglos que pasaron hasta ahora, han tenido sus propias dificultades, sus propios desafíos, han tenido, Señor, que pasar, trascender, traspasar límites por medio de la fe. Y yo sé que muchos lo han hecho, pero también estoy segura que aquellos que siguieron caminando contigo y disfrutaron todo lo que vos les diste en su momento para vivir una vida digna en esta tierra, lo han hecho porque hablaban el mismo lenguaje que vos. Papá, te amamos. Sabemos que somos hijos amados, deseados, cuidados, amparados y provistos, porque jamás olvidaste a aquellos que elegiste en ningún tiempo. Aleluya.
porque es tu poder y tu gracia actuando en aquellos que por fe pueden hablar el mismo lenguaje de esta naturaleza nueva que pusiste en nuestros corazones. Y ruego, Señor, que en este tiempo nuestras generaciones sigan rompiendo límites naturales, Señor, para vivir en esta nueva vida que nos diste, a pesar de todas las cosas que estén pasando y seguirán pasando en esta tierra, hasta el día en que vengas a buscarnos. Mi Dios, mi Rey, mi Señor, aleluya, necesitamos esta renovación, Señor, continua en nuestra mente, en nuestro corazón, despertarnos al poder de tu Espíritu Santo para poder hablar un mismo lenguaje, el tuyo, Señor, porque trasciende todo lo que nos pasa en esta tierra. Bendecimos y amamos tu nombre y ruego, Señor, que cada día podamos elevar nuestra mirada hacia ti, sabiendo que todo lo tuyo es celestial y es eterno, y todo lo nuestro queda en un plano muy bajo, Señor, que es terrenal. Agradecemos infinitamente, Dios mío, que nos hayas dejado esta palabra para despertar nuestros buenos sentidos, nuestros sentidos espirituales, y estar, Dios mío, en una misma línea de pensamiento con vos para poder hablar Cristo. Gracias te damos, oh Dios, porque entiendo que hay muchas cosas que en esta tierra no se van a poder solucionar simplemente porque son de esta tierra. Pero hay muchas otras que por causa de tu provisión serán desterradas de la casa de tus hijos para que puedan vivir en este tiempo con dignidad y seguir caminando en fe con un mismo lenguaje, el tuyo. Gracias, mi Dios querido. Amén.